Alumnos y alumnas del sexto A y el sexto E, espero estén todos muy bien con sus familias. En esta oportunidad vamos a desarrollar el plan remoto correspondiente desde el 22 al 26 de junio. Miren, estos contenidos son priorizados del año pasado, ustedes lo vieron. Aún así, por favor, sigan las indicaciones que voy a dar, ¿ok? ¿Para qué? Para que realicen de una correcta forma las actividades y no cometen errores, principalmente. Vamos a revisar ese contenido. Este es el plan de aprendizaje remoto correspondiente a la semana del 22 al 26 de junio, como mencionamos. Estos son aprendizajes fundamentales. Bueno, todo esto lo mencioné al principio. Así que voy a pasar al material entregado. O sea, lo que van a recibir ustedes. Primero el video explicativo, sobre el descubrimiento y conquista de Chile. Y estos son aspectos esenciales, ¿ok? Y también, bueno, la guía que están viendo. La guía de contenidos y actividades de lo mismo. ¿De qué? Del descubrimiento y conquista de Chile, los aspectos esenciales. Links para trabajar de manera complementaria. ¿Cuáles son? Vamos a bajar un poco. Son, primero, descubrimiento y conquista de América, ¿cierto? Un video explicativo de YouTube. La Fundación de Ciudades y Transformación Urbana en Chile, de Memoria Chilena. Es un texto pequeño, una hoja diría yo, para que la revise. Y al final una serie chilena que se llama Algo habrán hecho por Chile. El primer capítulo que se llama Lautaro y Pedro de Valdivia. Lo recomiendo. El trabajo se entrega el 26 de junio. ¿Hasta qué hora? Hasta las 22 horas como máximo, ¿ok? Al correo fernandoantoniobelisfernández@gmail.com. Ustedes conocen el protocolo y el asunto, bueno, como lo han estado mandando. Ustedes ya saben, si hay algún inconveniente, se comunican conmigo y lo solucionamos, ningún problema. Así que vamos a pasar a las actividades. Vamos a bajar. Ustedes ya conocen el nombre, ¿cierto? Es el descubrimiento y conquista de Chile, los aspectos esenciales, ¿ok? Y aquí, bueno, el primer ítem es: lea atentamente y comprensivamente. Lea atenta y comprensivamente, perdón, destacando, seleccionando la información relevante respectiva al proceso de descubrimiento y conquista, identificando personajes claves, expediciones y fundación de ciudades. El cuadro amarillo, ¿qué encontramos? Las motivaciones de los conquistadores. ¿Cuáles habrán sido las motivaciones de los conquistadores? ¿Para qué? Para explorar nuevos territorios. Acá hay 4 motivos. Primero es evangelizar, ¿cierto? Muchos conquistadores encontraban que debían evangelizar a los indígenas, ¿ya? Y ese era un motivo para venir a territorio no explorado. Adquirir, ¿qué cosa? Habían españoles que se unían a la hueste, ¿cierto? Los ejércitos, en la búsqueda de poder, de dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque explorar nuevos territorios posiblemente podría tener una fortuna. ¿Cierto? Que los conquistadores buscaban oro, etcétera. Ascender socialmente. Para muchas personas el proceso de conquista representaba la posibilidad de convertirse en noble, en hidalgo, ¿cierto? De algún lugar con algún título nobiliario que le daba el rey de España. Y finalizando, obtener gloria, ¿ok? Por ejemplo, a través de luchas, a través de muertes honoríficas, por ejemplo, defendiendo algún lugar, algún fuerte, etcétera. Ya teniendo en cuenta esto, que es la introducción a lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a pasar a la exploración y conquista de Chile. Vamos bajando. En este sector, bueno, encontramos la exploración y conquista de Chile y vemos 2 personajes. En el lado derecho encontramos a Diego de Almagro, quien fue el descubridor de Chile. Y en el lado izquierdo tenemos a Pedro de Valdivia, ¿ya? En 1535 Diego de Almagro salió del Cusco con autorización del emperador Carlos V de España. Y bueno, esta expedición comprendía explorar los territorios al sur del Perú. ¿Okay? En la búsqueda de qué? De gloria, ¿cierto? En la búsqueda de obtener también oro, principalmente por Diego de Almagro. Con Diego de Almagro fracasó la expedición. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron asediados por
por indígenas, aparte tomaron malas rutas, ¿cierto? Descendieron, o sea, se desplazaron hacia el sur por la cordillera de los Andes y se desplazaron, devolviéndose, ¿cierto?, al Cusco por el desierto de Atacama. Lo vimos anteriormente en las zonas naturales. La zona del norte grande, ¿cierto?, es una zona desértica, ¿ok? Y la cordillera de los Andes, por la altura, tiene temperaturas muy frías, entonces esto afectó a Diego Almagro, ¿ok? Y luego Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista, pero él tenía otro motivo. Más allá de, bueno, el poder adquisitivo y de ser noble, él quería la gloria, el honor de estar marcado en la historia, ¿cierto? Como un héroe de español. Aparte, él había peleado en guerras allá en Europa, ¿ok? Así que, bueno, este proceso se prolongó hasta finales del siglo XVI, que es cuando comienza la colonia. Y vamos a pasar a una pregunta. ¿Qué características tuvieron las expediciones de Almagro y Valdivia? Así que corresponde bajar y revisar este mapa. Ok, es un mapa que contempla desde el norte grande de Chile hasta el principio de la zona sur, ¿cierto? Antes de llegar a Puerto Montt. Y los puntos por los cuales Diego de Almagro y Pedro Valdivia pasaron, ¿cierto? La flecha roja indica el paso que tomó Diego de Almagro y la flecha verde el camino que tomó, en este caso, Pedro de Valdivia. Bueno, vamos a explicar. Primero, la ruta inicial de Almagro fue por la cordillera de los Andes. Esto es el altiplano boliviano, pasando por Argentina y llegó ¿a dónde? Aquí, al Valle del Copiapó. Se encuentra acá, ¿cierto? En 1536 llegó al Valle del Copiapó. Luego descendió, ¿cierto? Pasó por La Serena, llegó a la zona central y conoció lo que hoy es el Valle Central de Santiago y se dio cuenta de que el lugar no tenía lo que le habían dicho, que tenía riqueza. Él buscaba adquirir. ¿Adquirir qué? Oro, plata. En vez de eso encontró un pueblo bélico, que no se dejaba dominar fácilmente, como lo señala acá el punto 3, y decidió regresar al Cusco por el desierto de Atacama. Bueno, y eso que representa, bueno, un cansancio terrible, pasar por un desierto. Acuérdense que esta zona es desértica. Pero después, Valdivia escogió, bueno, trasladarse hacia el sur por el desierto de Atacama. Pese a las dificultades, él llegó, ¿ok? Y llegó al Valle del Copiapó y tomó el territorio en posesión al nombre del rey. O sea, dijo, bueno, este territorio lo nombro parte del territorio español en presencia de la hueste y también de Jesucristo, ¿cierto? Etcétera. Bueno, ese es un ejemplo de que podían señalar, porque ellos eran muy sujetos a la ley y a la burocracia, o sea, mencionaban al rey en el territorio nuevo y también a Dios. Acuérdense que ellos son católicos. Luego, en el 12 de febrero de 1541, en el punto 5, ¿cierto? Valdivia llega al Valle de Santiago y funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Bueno, el mismo año, 6 meses después, destruyeron la ciudad. Yiximalonco, que era un nativo del lugar, un indígena, destruyó el lugar. Destruyó a las personas, mató a las personas, derechamente. A pesar de ello, Valdivia estaba empecinado en que en conquistar el lugar, fundar ciudades, y aquí se demuestra que él fundó ciudades y fuertes: Chillán, Concepción, Arauco, Tucapel, Angol, Purén, Cañete, Imperial, Villarrica, Valdivia. ¿Ok? O sea, fundó muchas ciudades. ¿Para qué? Para poder asentarse. Principalmente las ciudades en esta época era, bueno, algunas casas, ¿cierto? Con el plano de Dámaro, que es como el plano que ocupan en el ajedrez, y con empalizadas, que son palos con puntas alrededor de la ciudad, como una especie de frontera, entre comillas, entre
el territorio de la ciudad con el territorio exterior. Así que la conquista fue un proceso difícil. Los conquistadores tuvieron que lidiar con los constantes asedios de los indígenas de la zona. Atacaron, también destruyeron la ciudad de La Serena. Valdivia continuó con la fundación de ciudades y fuertes, en la búsqueda de crear asentamientos con las intenciones de ubicarse en la zona. ¿Para qué? Para poder gobernarla, ¿cierto? Porque ellos derechamente querían conquistar Chile. Aunque la destrucción de la ciudad de Santiago en 1541 por Michimalonco, recordemos, obligó a pedir ayuda al Perú, porque el virreinato del Perú era un virreinato poderoso y también, bueno, prestaba recursos, ¿cierto?, a los gobernantes de territorios de alrededor de la zona. Vamos a bajar nuevamente y vamos a revisar el tema de las ciudades en América y en Chile. Las ciudades de América y Chile, bueno, aquí yo doy ejemplos solamente de ciudades de Chile. La corona española durante las primeras décadas del siglo XVI, del 1500, del 1 de enero del 1500 hasta el 31 de diciembre del 1599, ¿cierto? Se impulsó una fuerte política de fundación de ciudades, ¿ok? O sea, en el 1530, 1540, 1550, los conquistadores tenían que fundar ciudades y eso se explica en el mapa que vimos anteriormente. Esta decisión respondió principalmente a que la ciudad permitía ocupar de forma efectiva el territorio, mantener el tiempo de esa ocupación, o sea, ocupar el lugar, trabajar la tierra, alimentarse y poder mantenerse en el espacio durante mucho tiempo, ¿ok? Porque imagínense tener que devolverse al Perú, pasar de nuevo por el desierto de Atacama, no, tenían que ocupar el lugar, ¿ok? Controlar la región circundante, ¿cierto? A través de que, por ejemplo, si hay un fuerte, salgo en expediciones y voy a controlar el sector de alrededor y ser un importante elemento de poder de los conquistadores. Trabajar las armas, en la herrería, en las armerías, etc. La ciudad pasaba a ser el espacio donde se regulaban las actividades y relaciones de los vecinos recién instalados. Pero, ¿cuál es el objetivo de las ciudades en el periodo de la conquista? Primero, bueno, es una fortaleza, ¿cierto? Una protección. Porque si no tienen protección, como dije, tienen que devolverse al Perú, trasladarse nuevamente. Es desgastador. Así que, bueno, es un espacio defensivo para protegerse de qué, de quiénes, de los indígenas. Como señalé yo, es una ciudad rodeada por empalizadas de madera, cuales con puntas alrededor, y fueron reemplazadas por murallas un poco más sólidas que resguardaban a sus habitantes del asedio de los naturales. Un poco más sólidas, ¿ok? No son murallas gigantes, son murallas de 1,5 metros, 2 metros. Aquí encontramos un mapa de la ciudad de Santiago en 1552. Y bueno, el plano de Dame, creo que yo señalé que es como un plano de ajedrez. Y si se dan cuenta, bueno, se ve súper poco. Este es el Cerro Santa Lucía, para quien conoce Santiago, el río Mapocho. Y las casas que habitan, que no son muchas. Son manzanas, ¿cierto? Estas son manzanas. 1, 2, bueno, por manzana se entiende que son una manzana ocupada, 2 manzanas ocupadas, 3 manzanas ocupadas, 4 manzanas ocupadas, 5 manzanas ocupadas, 6, 7, 8, 9. Súper pocas manzanas ocupadas, o sea, era una ciudad muy pequeña. Acuérdense que esta ciudad ya tenía 9 años. Entendido eso, y que las ciudades eran pequeñas en ese entonces, vamos a pasar ¿a qué? A explicar la fundación de La Serena en el contexto que son las ciudades en América y en Chile. Cumplía la misma función, protegerse de los indígenas. Aquí habitaban los indígenas, los moyes, ¿cierto? Los changos también. Y ellos se organizaban y también atacaban. Así que, la actual ciudad de La Serena, capital regional actual de la cuarta región de Coquimbo, se fundó en septiembre de 1544.
¿Bajo qué? Las políticas que mencionó aquí el texto, la corona española. Proclamadas por el Imperio Español, esta ciudad no estuvo exenta de la sublevación indígena. Como mencioné yo anteriormente, en 1549 la ciudad ardió. Ardió bajo el asedio de los naturales del sector. Naturales se refiere a indígenas. ¿Okay? La función de la ciudad era resguardar el camino de los indígenas, conectando el Virreinato del Perú con Santiago. O sea que fundaron a La Serena con la función de conectar las ciudades de Santiago con el Virreinato del Perú, pero si revisamos el mapa, el Virreinato del Perú está por acá, ¿cierto? Imaginemos que está acá Perú y La Serena. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, lo voy a responder yo. Es porque en este sector existe mucha desertificación, temperaturas bajas, entonces no se puede ubicar un buen lugar para fundar una ciudad. Acuérdense de que los españoles siempre edificaban sus ciudades al lado de un río, por ejemplo, bueno, el caso de La Serena, ¿cierto? Que está a orillas del río Elqui, al igual que, bueno, Santiago, ¿ok? Concepción, etcétera. Así que, entendido eso, vamos a pasar a revisar las actividades. Actividad 1. Rellena el cuadro entregado, diferenciando las expediciones de Pedro de Valdivia y Diego de Almagro. Luego responde la pregunta indicada. O sea, aquí hay que rellenar con la información que encontramos y que ustedes pueden desarrollar a través de qué. Bueno, de lo que vimos en la página número 1 y la página número 2. Aquí íbamos. Rol del personaje histórico. Diego de Almagro es descubridor o conquistador en el contexto de la historia de Chile, ¿cierto? Lo que vimos en Chile, Diego de Almagro, ¿es descubridor o conquistador? En Chile, Pedro de Valdivia, ¿fue conquistador o descubridor? Bueno, ¿cuáles eran las posibles motivaciones de emprender la expedición para Diego de Almagro? ¿Ok? ¿Por qué él se fue? ¿Qué no encontró acá? Ese es un motivo. Pedro de Valdivia, ¿cuál es su motivación? ¿Por qué, si encontró de que la situación estaba álgida, ¿cierto? Que estaba complicada, se quiso quedar? Ahí usted especifica. Luego, características de la expedición. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por dónde pasó? Y eso puede, no sé, desarrollarlo a través de la ruta que desarrolló Diego Almagro, de la ruta que desarrolló Pedro de Valdivia, etc. ¿Y cuáles son los resultados de la expedición? ¿Qué pasó con Diego de Almagro? ¿Se quedó o no se quedó? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué sí se quedó? ¿Ya? ¿Se entiende? Pero Valdivia igual. ¿Qué pasó? Según lo que expliqué yo arriba, ¿ok? Así que aquí comprensión lectora, por favor. Luego pasamos a la pregunta. Y dice, voy a bajar primero. ¿De qué forma el motivo se refleja en los resultados de las expediciones? ¿Ok? O sea, por ejemplo, Diego Almagro. ¿Por qué le fue mal, cierto? Su motivo no se vio cumplido, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma el motivo desencadenó en las expediciones? Al Diego Almagro le fue mal porque él no encontró lo que venía a buscar, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia la pregunta para cada uno de los personajes históricos. ¿Ya? Luego encontramos la actividad 2, que es realizar una secuencia. Indica la forma en cómo se produjeron los procesos de descubrimiento y conquista, indicando los posibles motivos y objetivos, la forma en que se lleva a cabo y los resultados de dichos procesos. O sea, por ejemplo, si usted quiere explorar algún lugar nuevo, el primer paso, ¿cuál es? Identificar qué, el motivo, ¿cierto? ¿Qué me motiva a mí para explorar un nuevo territorio? ¿Y cuál es mi objetivo? Encontrar honor, evangelizar, recaudar riquezas o el honor. Bueno, la forma en que se lleva a cabo, hay que reclutar gente, ¿cierto? Comida, bueno, etcétera, ¿cierto?
Y los resultados. ¿Se cumplieron mis objetivos? Bueno, así con la mente del conquistador tienen que responder cómo trabajaron estos conquistadores. Luego vamos a pasar a la pregunta. Dos preguntas en realidad. Dice, responde, teniendo en cuenta a la fundación de ciudades en territorios americanos, propios de los procesos de descubrimiento y conquista. ¿Cuál es el rol de la fundación de ciudades en los nuevos territorios explorados? Lo vimos. Entonces, usted lo extrae, ¿cierto? Aquí, lo extrae y lo escribe con sus palabras. ¿Ok? Y después responde la siguiente pregunta. ¿Es importante la fundación de la ciudad de La Serena en las expediciones conquistadoras? Lo explicamos. ¿Cuál fue su rol? ¿Cuál fue su rol? Entonces, usted identifica su rol y lo explica. Claro como el agua. Ahora, para finalizar, quería señalar de que por favor, si tienen dudas, me escriben. ¿Por qué? Porque a veces yo explico algunas cosas en el video que yo creo que se van a equivocar y después reviso las actividades y están esas fallas. Y es porque no ven el video, ¿ok? Así que, bueno, espero que estén todos muy bien. También espero que disfruten la información como la disfruto yo. Les deseo lo mejor del mundo. Trabajen con motivación. Queda mucho tiempo parece de pandemia y de confinamiento, así que les deseo harta energía y cuídense mucho.